y el presidente republicano que busca la reelección el próximo año. Deutsche Bank ha sido durante mucho tiempo un prestamista principal para el negocio inmobiliario de Trump. Y una declaración divulgada de 2017 mostró que Trump tenía al menos $130 millones en obligaciones con el banco. En las citaciones emitidas en abril, los legisladores demócratas pidieron a los bancos registros relacionados con Trump, 3 de sus hijos y la organización Trump. La citación del Deutsche Bank emitida por el Comité de Servicios Financieros de la Cámara y el Comité de Inteligencia busca registros extensos de cuentas, transacciones e inversiones vinculadas a Trump, sus 3 hijos mayores, sus familiares inmediatos y varias entidades de la organización Trump, así como registros de los lazos que podrían tener con entidades extranjeras. La citación de Capital One, emitida por el Comité de Servicios Financieros, busca registros relacionados con el negocio hotelero de la organización Trump. Una solicitud informal al banco por parte de legisladores demócratas en marzo, en busca de registros relacionados con posibles conflictos de intereses, relacionados con el Hotel Trump y otros negocios de Washington. Los abogados de los Trump han argumentado que el Congreso no tiene autoridad para exigir los registros. El juez federal de distrito Edgardo Ramos rechazó ese argumento en mayo, allanando el camino para que los bancos entreguen los documentos. Las citaciones han estado en espera, mientras Trump continúa apelando estas decisiones. En nuestra segunda noticia, cómo los recortes de impuestos de Trump y la guerra comercial han preparado el escenario para una recesión autoinfligida. Las grietas comienzan a formarse en la economía estadounidense, amenazando con llevar al país a una recesión. Y al menos algunas de esas grietas son autoinfligidas. El mayor problema que enfrenta la economía de los Estados Unidos es una desaceleración, que ha afectado a China, a Alemania, Corea del Sur y otras potencias manufactureras. La creciente guerra comercial del presidente Donald Trump con China solo ha amplificado la desaceleración del crecimiento global preexistente. Ese problema en el extranjero ha comenzado a infectar a las fábricas estadounidenses, que se están contrayendo por primera vez en una década. Esta podría ser la gota que colma el vaso, dijo Gus Faucher, economista jefe, sobre la actual guerra comercial. Ahora estoy más preocupado por la economía de Estados Unidos que durante toda esta expansión. Estados Unidos también viene de la subida azucarera de 2018, de los recortes de impuestos de Trump y el aumento bipartidista en el gasto gubernamental. Siempre existe el riesgo de que estimular una economía ya saludable sería contraproducente al crear un escenario de auge a caída. Y esto dijo Lisa Chalet, directora de inversiones de Morgan Stanley Wealth Management. Se supone que no debes hacer un estímulo hasta que estés en recesión, cuando lo necesitas. Alejamos la demanda antes de que hubiera una recesión, lo que significa que de hecho podríamos haber causado nosotros mismos la recesión. Lisa Chalet también dijo que Estados Unidos probablemente entrará en una recesión en 2020. Y advirtió que la economía global ya puede estar allí. Es muy probable que la economía estadounidense continúe desacelerándose, dijo Chalet. Aunque Trump dijo el jueves que a la economía de Estados Unidos le está yendo realmente bien, la realidad es más mixta y el panorama se ha oscurecido considerablemente. El punto brillante aquí es el gasto del consumidor, el principal impulsor del crecimiento. Impulsados por el bajo desempleo, los hogares continúan comprando. Sin embargo, el gasto corporativo ha sido suave. Eso a pesar del hecho de que se suponía de que la revisión de impuestos provocaría una ola de inversión empresarial en artículos que crean empleo como fábricas, software y equipos. La fabricación se ha convertido en el problema hijo de la economía. La actividad de la fábrica disminuyó en agosto por primera vez desde septiembre de 2009, según un informe de IHS Markit. La guerra comercial lo está exacerbando, dijo Jeffrey Sherman, coadministrador de cartera del fondo de renta fija DoubleLine. Mucho de esto es autoinfligido. El CEO de DoubleLine Capital, Jeffrey Gundlach,
ve una probabilidad del 75% de una recesión antes de las elecciones presidenciales de 2020. Trump intensificó la guerra comercial a principios de este mes al anunciar planes para imponer un arancel del 10% a 300.000 millones de dólares de bienes de consumo chinos, incluidos televisores, teléfonos inteligentes y calzado. La fabricación constituye una pequeña parte de la economía general de los Estados Unidos, pero el riesgo es que la disminución de producción de las fábricas se extienda al resto de la economía. Los recortes salariales y los despidos dañarían el gasto del consumidor. En este momento no estamos viendo las condiciones de recesión, dijo Liz Ann Saunders, estratega jefe de inversiones de Charles Schwab, a CNN Business. Pero si ese malestar de la fabricación se convierte en malestar del consumidor, entonces las posibilidades de que vayamos a una o que ya podamos estar en una recesión aumentan. Un fuerte repunte en la fabricación ciertamente reduciría las probabilidades de una recesión. Y eso podría provenir de un poderoso estímulo de China o de un deshielo en la guerra comercial. Pero aunque la guerra comercial de Trump está causando problemas a la economía global, muchos también han defendido el deseo de lograr que China juegue de manera justa y limpia en el comercio. El robo de propiedad intelectual de China y las transferencias forzadas de tecnología tienen costos reales. Y al final Chalet dijo esto: las recesiones no son malas, hemos vivido muchas recesiones. Hay una limpieza que ocurre, y esta limpieza puede ser autoinfligida, al menos parcialmente. Y nuestra última noticia: Francia intenta realizar una cumbre del G7 sin mucho drama, pero Trump es el factor X. Uno de los principales objetivos de Francia, como anfitrión de la cumbre del Grupo de los 7 este fin de semana, es minimizar las posibilidades de que el presidente Trump lo explote. Los temas sobre los que se debe caminar a la ligera incluyen algunos de los mayores problemas que enfrentan las principales economías del mundo, incluido el comercio, el sistema de reglas internacionales que ha ordenado al mundo democrático durante décadas, y el cambio climático, según los funcionarios estadounidenses y del G7. Trump ya ha alterado el cronograma, llamando en último minuto a una reunión especial el domingo por la mañana para discutir la economía global. Altos funcionarios de la administración dijeron que contrastará el crecimiento de Estados Unidos con la crisis económica de Europa y presionará con sus mensajes proempleos y de comercio justo. Trump planea discutir los puntos conflictivos entre las naciones del G7, incluido el comercio, un impuesto a los servicios digitales y las obligaciones de gasto de la OTAN, dijeron los funcionarios a los periodistas en una sesión informativa el jueves. No está claro cuán receptivos serán los demás a cualquier pensamiento que Trump pueda ofrecer sobre cómo deberían cambiar sus propios enfoques económicos. Muchos líderes mundiales culpan a la guerra comercial de Trump con China y sus amenazas contra Europa y Japón por una gran contracción en la inversión y el gasto, y están frustrados con lo que ven como intentos de usar las debilidades en otros lugares para exigir cambios que cree que beneficiarán a las empresas estadounidenses. Y esto dijo Heather Conley, directora del programa de Europa en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Los europeos se están separando cada vez más de los Estados Unidos, mientras luchan por lidiar con el enfoque poco convencional de Trump hacia la diplomacia. El año pasado, por ejemplo, se persuadió a Trump para que firmara un comunicado extenso sobre el clima, documento que ya había sido firmado por el resto de integrantes del G7. Trump firmó, pero después de abandonar la reunión temprano, Trump retiró su firma del documento a través de un tuit enviado desde Air Force One, enfadado por un desacuerdo percibido de Trudeau. Bueno, amigos, me gustaría saber ustedes qué opinan acerca de estas tres noticias. Déjame tu comentario debajo del video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal, dale like a este video y compártelo en tus redes sociales. Gracias por visitarnos.